Hola, soy Mónica Belinchón, graduada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente doctoranda en la línea de investigación de campañas electorales y comunicación política. En este vídeo intentaré explicar lo más relevante en torno al análisis del discurso, combinando teoría y práctica para que os sea útil y posteriormente podáis llevar a cabo análisis de discurso en vuestras investigaciones. Al final del vídeo os dejaré una bibliografía básica para que podáis profundizar en caso de que queráis hacerlo. Y también, como veis aquí, os dejo mi correo electrónico para cualquier duda o sugerencia que estaré encantada de contestaros. En el vídeo explicaré, en primer lugar, la diferencia entre las técnicas cualitativas y cuantitativas. A continuación, haré un breve repaso a los orígenes del análisis del discurso a través de los autores y sus teorías y, por último, explicaré los tipos de análisis del discurso que existen con algunos ejemplos que os puedan servir a la hora de llevar a cabo diferentes tipos de análisis. Como veréis, me detendré un poco más en lo que se denomina análisis crítico del discurso por tratarse del análisis que yo estoy trabajando y que creo que os puedo aportar una visión más amplia. Pues bien, en primer lugar, me gustaría resaltar el auge de las técnicas cualitativas, porque si bien es cierto que a veces se ha visto un poco mal en la ciencia social, en la aplicación de técnicas cualitativas, debido a que los cuantitativistas siempre acusan a un déficit de criterios de validez y de eficacia, hemos visto en las últimas semanas cómo los análisis cualitativos pueden aportar un análisis mucho más profundo en ocasiones que técnicas de carácter cuantitativo como la encuesta o los estudios de opinión. El ejemplo más claro lo tenemos en Estados Unidos, donde estas empresas encuestadoras no han sido capaces de reflejar una realidad social en un momento determinado. Y sí que es probable que combinando técnicas cualitativas se hubiese tenido una visión mucho más amplia y profunda de lo que era el sentir de la ciudadanía en Estados Unidos. En cualquier caso, lo ideal es combinar ambas técnicas, porque la diferencia está en el objeto del investigador. Cada una está focalizada para unos objetivos, mientras que las técnicas cualitativas buscan comprender un determinado fenómeno, las técnicas cuantitativas lo que buscan es describir y medir una realidad concreta. En esta tabla veis las principales diferencias entre técnicas cuantitativas y cualitativas. Vemos cómo las técnicas cualitativas están más orientadas al proceso, mientras las técnicas cuantitativas están más orientadas a los resultados. Siempre los estudios cualitativos son de carácter exploratorio, porque como hemos dicho, lo que buscan es comprender, mientras que las técnicas cuantitativas van a buscar relaciones de causalidad o correlaciones, son de carácter mucho más concluyentes. Además, esto se debe a su carácter generalizable, mientras que las teorías cualitativas no son generalizables, siempre están enfocadas a estudios de caso, a un caso concreto de la realidad que no va a ser replicable en otro contexto. Si nosotros investigamos el discurso respecto a un fenómeno en España, no va a ser extrapolable esa investigación a otro contexto nunca. Si estamos trabajando con datos estadísticos, es más probable que nuestra investigación pueda servir en otros contextos. El método utilizado por la investigación cualitativa es el inductivo, mientras que la investigación cuantitativa usa el método deductivo. Esto es porque, digamos, que encapsulan la realidad a través de categorías como puede ser el sexo, género o la clase social. Trabajan con datos mucho más sólidos, mientras que, como ya he dicho, la investigación cualitativa trabaja con datos más profundos. Este debate en torno a la lucha entre ambas metodologías está muy enlazado con debates en torno a la epistemología, y es que la investigación cualitativa siempre tiene una concepción de la realidad como dinámica, mientras que los cuantitativistas conciben la realidad como estática. Bien, tras hecha esta primera clasificación, ahora ya sí vamos a adentrarnos en lo que es el objeto del vídeo, que es el análisis de discurso. Es fundamental primero definir qué es el discurso.
Pues bien, los teóricos contemporáneos señalan estas tres características del discurso. Existe consenso en torno a estos tres elementos. En primer lugar, es una práctica social, no es individual. Esto nos guía a que la extracción de datos también tenga que ser a través de técnicas que vayan a recoger este discurso grupal. Es decir, podemos recurrir a los grupos de discusión o al discurso de representantes o portavoces, que son efectivamente los que portan la voz o están representando el sentir de un grupo. O bien al análisis de textos de medios de masas, porque estos recogen la percepción, bueno, más que recoger, construyen la percepción sobre un fenómeno que se va a trasladar a la ciudadanía. En segundo lugar, forma un sistema estructurado y jerarquizado. Es decir, el discurso siempre está en relación a otros discursos y además no todos los discursos van a valer lo mismo. Y por último, se produce en un contexto determinado. Señalo el ejemplo de Bakhtin y los signos ideológicos. Por supuesto, no es un autor actual, pero me parece muy significativo para reflejar estos tres elementos que tiene todo discurso. La teoría de los signos ideológicos de Bakhtin dice que existen signos ideológicos vivos o muertos. Esto se define en función de si existe conflicto o fractura social en torno a un tema concreto. Por ejemplo, en España el tema de la guerra civil sigue siendo un signo ideológico vivo o un ideologema, que también se denomina así, porque no existe consenso o una postura respecto a este ámbito. Lo vemos como cuando la acción política ha intentado legislar en torno a una ley de memoria histórica, no toda la ciudadanía ha estado detrás de una postura, sino que había conflicto. Por ejemplo, si nos vamos al caso alemán respecto al holocausto nazi, sí que hay un consenso respecto a lo ocurrido. Entonces se habla de que es un signo ideológico muerto. Cuando una postura es hegemónica, no hay disputas, se llama signo ideológico muerto. Recoge muy bien esos tres elementos porque vemos cómo es grupal, es jerarquizado porque no todas las posturas van a valer lo mismo y se produce en un contexto determinado, en este caso la sociedad española o la sociedad alemana. Bien, una vez que hemos visto qué tres elementos conforman el discurso, vamos a ver los orígenes históricos del análisis de discurso. Voy a seguir las perspectivas que, según el profesor Íñiguez Rueda, han cimentado lo que hoy se conoce como análisis de discurso. En un primer momento, el discurso o el análisis de discurso se concibe únicamente en la perspectiva informacional, es decir, el único objeto es informar. Cuando ya nace el análisis de discurso es porque se han producido unos debates que han hecho que se deje de percibir como meramente informacional para pasar a un ámbito que está relacionado con la ideología, con el poder, con el contexto y puede hacer un análisis de la realidad mucho más detallado. Estas 5 perspectivas que han influido en el nacimiento del análisis de discurso que conocemos hoy son, en primer lugar, el giro lingüístico. ¿Qué es el giro lingüístico? El giro lingüístico es un proceso progresivo por el cual el lenguaje empieza a ocupar la centralidad de la mayoría de trabajos en las ciencias sociales. Y no solo va a ser objeto el lenguaje formal, sino que también se empieza a dar importancia al lenguaje cotidiano en estos estudios. Eso se denomina el giro lingüístico, que digamos es como cómo se cimenta la lingüística moderna, cómo el lenguaje empieza a ocupar la centralidad de los trabajos. En segundo lugar, la teoría de los actos del habla de Austin. Esta teoría dice que el lenguaje hace cosas. Ya no solamente vamos a hablar del lenguaje como meramente informacional, sino que ahora el lenguaje pasa a ser también una acción. En tercer lugar, la lingüística pragmática. La pragmática es simplemente el análisis contextual. La lingüística pragmática ha aportado una enorme metodología y un corpus teórico muy amplio, porque supone por primera vez no tener en cuenta el texto o el discurso aislado, sino introducir el factor contextual. El factor contextual y análisis externalistas que no simplemente se refieren al contexto, sino a otros discursos que están en relación con el que se está analizando. La etnometodología.
Esto, sobre todo en la sociología, ha supuesto un antes y un después, porque por primera vez se concibe al ser humano como un sociólogo, que habla, que describe y que modifica la realidad. Y, por último, la obra de Michel Foucault, que por primera vez introduce elementos como la estructura social y el poder en el análisis de discurso, porque va a decir que el discurso también está reproduciendo determinadas estructuras sociales, reproduciendo o legitimando o destruyendo, pero la estructura social entra a ocupar un lugar prominente en las ciencias sociales en el análisis de discurso. Bien. Respecto a la performatividad de la que os hablaba antes con los actos del habla, os pongo aquí un ejemplo que es cuando Mario Draghi a las 12 horas de la mañana pronuncia la frase "el Banco Central Europeo hará todo lo posible para sostener el euro", vemos cómo 2 horas después la prima de riesgo ha bajado. Esto se denomina acto performativo puro, porque mientras Mario Draghi está hablando, en la economía están sucediendo cosas. Pero aquí también existe debate en torno a los que piensan que el lenguaje tiene poder propio, como es el caso de Austin, o otros, como son los cualitativistas críticos, que dicen que el poder del lenguaje viene determinado por el uso que las personas poderosas hacen de él. Es decir, la prima de riesgo no baja porque alguien pronuncie estas palabras, sino porque estas palabras están siendo pronunciadas por el presidente del Banco Central Europeo. Bien, una vez que hemos visto qué es el discurso y los orígenes históricos del análisis de discurso, vamos a ver qué tipos de análisis de discurso existen. Aquí me remito al manual de Fernando Conde, que también os lo dejo en la bibliografía para si queréis profundizar, que establece 3 niveles de análisis de discurso: uno informacional cuantitativo, uno estructural textual y uno social hermenéutico. En función de qué existen estos 3 tipos de análisis, pues vienen determinados por el tipo de unidad de análisis y por una aproximación internalista o contextual. El resultado es que tenemos 6 tipos de análisis, que los veis aquí abajo. Estos 6 tipos de análisis, cada uno se corresponde con un tipo de estos 3 en función de la unidad de análisis y la aproximación internalista o externalista. El análisis de contenido, el análisis temático y el análisis por categorías estarán en la primera perspectiva, informacional cuantitativa. El análisis estructural estará en la segunda y el análisis crítico y el análisis sociológico del sistema de discursos estará en la tercera. Es importante que tengamos en cuenta estas 3 perspectivas porque ahora vamos a explicar uno por uno estos tipos de análisis y es importante tener en cuenta la unidad de análisis y la aproximación. Bueno, primero el análisis de contenido. El análisis de contenido, digamos que es la primera aproximación que todo investigador de análisis de discurso debe hacer. Es básicamente contar palabras. Aquí os pongo la definición clásica de análisis de contenido, que es una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación. Como vemos, es una técnica cuantitativa, porque al final lo que estamos haciendo es contar palabras, pero se ubica dentro del análisis de discurso porque digamos que es el primer análisis que se lleva a cabo para ver a qué nos vamos a enfrentar. Os pongo aquí 2 ejemplos. Uno es las menciones a la situación económica que se hacen en los programas electorales de las penúltimas elecciones celebradas en España, donde aparecen los programas electorales de los 3 principales partidos en aquel momento y las referencias a la situación económica a través de palabras como crisis, economía o empleo, desempleo. Esto en un análisis tradicional de contenido se quedaría aquí. Contaríamos las palabras y vemos si aparecen, en qué programa aparecen más, en qué programa aparecen menos. En el análisis de contenido actual se va mucho más allá, no nos quedamos en contar palabras, sino que intentamos buscar otro tipo de relaciones. En este caso, por ejemplo, lo que se suele hacer con los programas electorales es ver si a través de las encuestas que elabora el CIS sobre las principales preocupaciones de los españoles se ven reflejadas en los programas electorales. Si la principal preocupación de los españoles es el empleo, vamos a ir a ver qué programa electoral está dedicando más tiempo
y así ver cómo se adaptan o no a las preocupaciones de los ciudadanos. En otros momentos, cuando había un problema con el terrorismo, y el terrorismo era el principal problema de los españoles, pues probablemente la palabra terrorismo aparecería mucho más que las palabras relacionadas con la economía en época de bonanza. Ahora, como estamos en crisis, pues se le da prioridad a las palabras relacionadas con la situación económica. En segundo lugar, os pongo otro ejemplo, que es una nube de tags, que ahora está muy de moda, de la sesión de investidura de Pedro Sánchez, que era el candidato del Partido Socialista al Congreso de los Diputados. Estas son las palabras que más menciono. Pues igual nos sirve en un primer momento, nos quedaríamos solo con cuáles son las palabras más repetidas por el señor Pedro Sánchez, pero ahora esto nos permite pues ir más allá, ver qué portavoz ha mencionado más la palabra corrupción o menos, viendo si esto se debe a los escándalos que afectan a su partido o no, si está jugando a hacer una campaña quizá de proponer un cambio, pues indudablemente va a aparecer la palabra cambio cuando los candidatos están en la oposición. Si están en el gobierno, probablemente la palabra cambio se pronuncie muy poco, etc. Entonces, a pesar de ser un análisis puramente de contar palabras, sí que podemos establecer una primera aproximación que nos va a dar algunas pistas. Además, lo bueno del análisis de contenido es que no exige mucho tiempo, porque ahora hay herramientas que tú metes el texto en PDF y con dar a un botón obtenemos una lista de palabras más repetidas. Aquí os señalo una frase del director del primer canal de la televisión francesa en la que dice que la función de la televisión es ayudar a Coca-Cola a vender su producto. Lo que nosotros le vendemos a Coca-Cola es tiempo disponible en el cerebro humano. ¿Por qué os pongo esta frase? Porque además del análisis de contenido que hemos visto antes referido a programas electorales o a un discurso de un portavoz, también podemos hacer análisis de contenido de la prensa. En este caso, la pista que nos va a dar es de qué temas se está hablando y de qué temas no se está hablando. Porque como vemos, los medios de masa son capaces de alterar la percepción de la gente y situar la agenda pública en torno a unos determinados temas. Esta primera tabla son las palabras que aparecen en portada en relación a la crisis económica. Como vemos, hay palabras que no nos van a aportar ningún dato, como puede ser página, pero hay otras palabras que sí, como puede ser gobierno, plan, Wall Street, pues este tipo de análisis sirve precisamente para eso, para ver si hay algún medio de comunicación que está primando una información sobre otra, etc. También se pueden hacer codificaciones diferentes con este análisis de contenido. Por ejemplo, aquí hay una tabla que es de codificación geográfica. También se refiere a las portadas de prensa, pero en este caso el conteo es por palabras que mencionan o bien la Unión Europea, o bien Estados Unidos, o bien mencionan la economía global. Entonces, a pesar de ser un análisis muy sencillo, pues nos permite extraer pequeñas conclusiones y hacer diferentes codificaciones. Y aquí os lanzo la pregunta de ¿para qué contar palabras? Pues bueno, ya la mayoría de las cosas las hemos apuntado ya, ¿no? Porque los medios van a priorizar una información por encima de otra, porque vamos a ver si los programas electorales se adaptan a lo que piensa la ciudadanía, porque podemos dar una pista por dónde va a ir nuestra campaña, si es una campaña del cambio o no. Pero también porque no todas las palabras son iguales. Seguro que habéis oído hablar de lo que se denominan palabras mágicas, que son palabras que normalmente sirven porque evocan a un valor legítimo, como puede ser la justicia, la paz, la solidaridad, o porque establecen una determinada visión del mundo, como puede ser izquierda, derecha, revolución. No todas las palabras valen lo mismo. En un análisis de contenido esto lo tenemos que tener en cuenta, porque es mucho más potente cuando se esté apelando a un valor, como puede ser la justicia o puede ser la paz en situaciones, pues, por ejemplo, la de Colombia, cuando te estás enfrentando a una negociación de paz con un grupo terrorista, esa palabra va a tener mucho más valor que se mencione sanidad o educación. Entonces, siempre, además de lo que hemos visto hasta ahora, cuando hagamos un análisis de contenido es muy importante ver qué palabras están apelando a valores legítimos o imponen una determinada visión del mundo, porque esas palabras luego nos van a llevar a otros análisis más profundos y son las que más tenemos que tener en cuenta. Bien, en segundo lugar, también dentro de la primera categoría, que como hemos visto era la informacional,
tenemos el análisis de temas. El análisis de temas es un análisis de contenido, pero algo más avanzado. Ya no solo nos interesan las palabras, sino que nos interesa el tema. Con esto podemos hacer lo que se denominan cadenas de temas, cadenas temáticas. Por ejemplo, atentado sirio islámico. Es conveniente ver si cada vez que aparece una de estas palabras, qué palabra aparece asociada. Vemos como muchas veces en prensa y en debates parlamentarios, atentado aparece asociado a Siria, a un país. Pues esto puede ser significativo, estas cadenas de palabras. Esto ya es un análisis temático, porque ya no nos vale con contar palabras, sino que vamos a ir un poco más allá. ¿Qué palabras se relacionan con otras palabras y qué grupos de temas podemos hacer? Ya a lo mejor no nos interesa hacer un conteo de crisis, empleo o desempleo, sino que nos interesa crear la temática economía y ver si se está hablando más de economía que de corrupción o viceversa. Os pongo aquí también dos ejemplos de cómo llevar a cabo un análisis de tema. Pues el primero muy sencillo, es una portada de un periódico y vamos clasificando en función de la relevancia que tiene el tema. El tema 1, por supuesto, va a ocupar la centralidad de la portada. El tema 2 ya ocupa algo menos. El tema 7, como vemos, ya está en una esquina. Eso para ver qué está primando el medio, que nos puede parecer relevante. Y en segundo lugar, cuando vamos a, evidentemente, analizaremos X portadas. Entonces, lo que se suele hacer son fichas de este tipo, donde señalamos la fecha, donde podemos acceder a esa portada, el titular, tipo de noticia, cuántas páginas ocupa, si tiene fotos, si no tiene fotos, en qué sección está, si está en portada, si está en interior, si está en contenido, y luego, o sea, si está en economía. Y por último, el contenido. ¿Qué contiene la noticia? Pues si está hablando de tal, un poco más detallado. Estas fichas nos ayudan, pues, cuando tengamos todo el corpus analizado, poder trabajar mucho más rápido. Las fichas, esta es un modelo básico, pero se pueden hacer mucho más elaboradas. Además, si estamos trabajando con varios medios, pues sería conveniente señalar si es prensa, si es televisión. Hay gente que además, en lugar de poner la sección que aparece de economía, pues añade una casilla más que es la del tema. Tema es economía, es sanidad, lo que sea. Bien, el siguiente es el análisis por categorías. Se pasa de temas a categorías. Este es un análisis ya más conceptual, ya digamos que despegamos del texto. Ya no nos vamos a quedar con lo que aparece en el texto, lo que está objetivamente escrito, sino que vamos a ir un paso más allá. Vamos a intentar a lo mejor agrupar esos temas y esas palabras en categorías que nos van a decir algo más de nuestro análisis. Por ejemplo, los mensajes. ¿Estos mensajes son positivos, son negativos o son neutros? Ese es el análisis más sencillo. Noticias relativas al comportamiento de las élites políticas. Ya esto no es un tema, ya esto es una categoría. Vamos a ver, no vamos a ver corrupción o economía, vamos a ver qué noticias aparecen en torno al comportamiento de las élites políticas. Entonces, dentro de esta categoría vamos a clasificar positivas, negativas o neutras. El análisis por categorías va muy pegado a lo que se llama teoría fundamentada y es porque a través de estos análisis se puede construir teorías a posteriori. Si nosotros vemos las noticias relativas al comportamiento de élites políticas en España, primero vamos a analizar todo eso y a lo mejor a posteriori podemos decir que existe desafección entre la ciudadanía porque la mayoría de noticias son negativas o que al menos los medios de masa están trasladando una idea que favorece a la desafección y a la apatía y al desencanto con la clase política. Otro ejemplo que os pongo, esto pertenece a un trabajo que realizamos para un manual de comunicación de crisis y son los mensajes negativos contra el gobierno que aparecen en prensa en la crisis que tiene lugar en España en el año, no me acuerdo del año, pero la crisis del ébola es una de las últimas grandes crisis que ha sufrido el gobierno, donde fue un descontrol y la actuación por parte de la ministra de Sanidad, pues digamos que dejó mucho que desear en cuanto a lo que es comunicación de crisis. Entonces tenemos por una parte los temas y por otro los mensajes.
El tema es el que aparece, pero el mensaje ya exige una interpretación del investigador, por eso decimos que es más conceptual y que despegamos ya del texto. Vemos, por ejemplo, que hubo muchísimas noticias de falsas alarmas de contagio donde el mensaje que se traslada al final es el de no control de la situación, o cómo se reflejaba el personal sanitario ocupó un montón de portadas, pero el mensaje que se transmitía era de falta de medios, de crispación del personal sanitario con las autoridades políticas, porque no se les había dado información, porque no tenían los trajes adecuados. Pues bien, este tipo de análisis ya nos va dando más información. Al final se trata pues de eso, de interpretar, no solo clasificar temas o palabras, sino decir esto es positivo, es negativo, qué imagen se está trasladando en el imaginario colectivo, etc. Bueno, llegamos al análisis estructural. El análisis estructural, que nace en los años 70 del siglo pasado, ya se puede llamar con propiedad análisis de discurso. Ya es un análisis más estructurado, valga la redundancia, y se trata de reconstruir la estructura que confiere sentido al texto. Es decir, en primer lugar, vamos a segmentar el texto en unidades y luego vamos a reconstruir esa lógica interna, un modelo lógico interno que da sentido al texto. Os pongo como ejemplo la morfología del cuento de Vladimir Prop, que probablemente ya lo hayáis visto, donde dice cómo se construye en todos los cuentos la figura del héroe. Y esto en la actualidad se utiliza mucho para el tema del storytelling vinculado al liderazgo, porque dice que si una de estas 4 fases no aparece, es imposible construir el liderazgo. Hoy en día, en aquel momento, Vladimir Prop únicamente se refería al liderazgo de los cuentos populares rusos, bueno, al héroe de los cuentos populares rusos. Que en primer lugar tiene que aparecer la presentación del héroe, en segundo lugar la prueba cualificante, que es donde se demuestra que el héroe tiene las cualidades para llevar a cabo la prueba decisiva, que es, por ejemplo, salir de la crisis económica. Cuando un presidente ha conseguido sacar a su país de la crisis económica, digamos que es la prueba decisiva. Y por último, la prueba glorificante, que es ya la escenificación, la visualización de que efectivamente tenemos un héroe o un líder. Es la foto, donde pues hemos salido de la crisis económica y el presidente pues sale dando los datos de que ha bajado el desempleo. Eso sería la prueba glorificante. Pues en análisis estructural es precisamente esto, analizar por partes para luego construir en torno a una estructura que bien puede ser un relato. Otro ejemplo que os pongo de análisis estructural es el denominado cuadrado de Greiman, que permite visibilizar categorías que se encuentran invisibilizadas. Es decir, las unidades no se entienden por sí mismas si no es en relación al resto. Si tenemos una noticia donde se está hablando de que una persona ha cometido un delito o se está dando la imagen de que puede ser corrupta, es porque tenemos en el otro puesto una relación de contrariedad de que existen personas honestas, si no, no se entendería que estemos hablando de corrupción, o al revés, si decimos que un político es honesto, si estamos resaltando ese valor por encima de otros, es porque hemos tenido experiencias con políticos corruptos. También, por otra parte, se puede dar el no honesto. No es corrupto, pero se están resaltando cualidades de su vida privada que nos hacen sospechar que tampoco es honesto. Esto es otro tipo de análisis estructural. El cuadrado de Greiman original pues se hace con las categorías bien, mal, no bien, no mal. Y se establecen relaciones de contrariedad, de complementariedad y de contradicción. Igual, para construir ese conjunto, esa estructura interna del texto. Bien, y ya, por último, llegamos a la fase del análisis social y hermenéutico, donde encontramos el análisis crítico del discurso y el análisis sociológico del sistema de discursos. Esto los agrupo juntos porque en realidad la diferencia es mínima. Los dos pertenecen a la tercera pata de las 3 que mencionábamos al principio, y aunque hay diferencias, que ahora la vamos a ver, son mínimas.
Los dos se emplean en contextualizar y emplear la pragmática, que esto no lo hacían ni el análisis de contenido, ni el análisis de temas, ni el análisis de categorías, ni el análisis estructural. El análisis crítico de discurso y el análisis sociológico van a tener en cuenta el contexto y van a emplear la pragmática, van a tener en cuenta tanto el contexto donde se desarrolla ese discurso como otros discursos alternativos que surgen alrededor del nuestro. Son análisis más completos, sin duda, aunque tengamos que hacer un análisis de contenido temático para primeras aproximaciones, que normalmente se hace, que es lo que se denomina triangulación, usar varias técnicas para asegurarnos de que nuestro análisis sea más eficaz. El análisis social y hermenéutico siempre aporta una visión más amplia y nos hace comprender mucho más el fenómeno social que estemos estudiando. Las diferencias. El análisis sociológico del sistema de discursos sostiene que los discursos tienen fuerza simbólica propia y es siempre en relación a otro discurso, dialogismo, que se denomina. Y el análisis crítico del discurso sostiene que el poder viene determinado por el uso que las personas poderosas hacen del lenguaje. Esto lo hemos visto antes, cuando hablábamos de la performatividad, pues el análisis crítico del discurso es de la corriente que dice que el poder viene determinado por la persona que enuncia. Y el análisis sociológico del discurso cree que los discursos tienen fuerza propia. Bien, visto esto, vamos a ver el análisis crítico de discurso, porque como ya os digo, los tipos de análisis que se pueden llevar a cabo son más o menos los mismos. Lo único que, claro, aquí el rol de posición social y de poder va a tener mucha más importancia que en el otro, porque efectivamente creen que la persona es la que aporta la fuerza al lenguaje. Y como os he dicho, además, yo es la perspectiva que trato en mi tesis doctoral, entonces os puedo dar una visión más amplia. Aquí os pongo los representantes del análisis crítico de discurso, los más relevantes, y primero me gustaría decir que el análisis crítico de discurso no está nada bien visto porque más que un tipo de análisis, es una perspectiva que asume una posición política. ¿Por qué? Porque aparte de concebir el discurso como un producto social relacionado directamente con las posiciones de poder, lo que afirman y lo que pretenden combatir es la desigualdad constituida y legitimada por los usos del lenguaje. Los estudios de análisis crítico de discurso siempre van a denunciar una situación de desigualdad social, de dominación, etc. Entonces es ahí donde el investigador está asumiendo un rol político, en el momento que lo que queremos denunciar es que el lenguaje está reproduciendo o legitimando una situación que nos parece de desigualdad o de abuso de poder, de dominación, etc. Tiene en cuenta el contexto, como ya hemos dicho, es multidisciplinar. El análisis crítico de discurso coge tipos de análisis, tanto de la sociolingüística como la sociología cognitiva, la psicología. Es una perspectiva multidisciplinar y engloba un montón de análisis. Está orgullosa de su sesgo, que es lo que hablábamos. El investigador asume un rol social, pero además se reconoce en todos los trabajos de análisis crítico de discurso. Y no existe un método específico. Hay muchos tipos de análisis, pero como siempre en torno al análisis de discurso hay algo de oscurantismo, que no se sabe muy bien cómo llevarlo a cabo, porque si buscáis algunos trabajos de análisis crítico de discurso, directamente detrás del modelo teórico van a aparecer las conclusiones, pero nunca sabemos exactamente qué tipo de análisis ha llevado a cabo. O si lo mencionan, nunca nos van a aportar la base de datos para que podamos ver qué tipo de grupos de discusión se han hecho o cómo han actuado los investigadores. Esto pasa en general con todo el análisis de discurso, exceptuando el de contenido, porque evidentemente todos sabemos que el análisis de contenido es contar palabras o el análisis temático, pero ya cuando vamos a un análisis de discurso más completo, sí que es verdad que cuesta encontrar el método específico a seguir. Pues bien,
Como he dicho, al no existir un modelo teórico, cada uno de esos autores va a seguir, digamos, unas pautas dentro del análisis crítico del discurso, siguiendo un marco general teórico, pero cada uno se va a guiar, pues, por ejemplo, Wodak tiene más una perspectiva histórica, cuenta mucho más el contexto, argumentos teóricos tradicionales, posiciones enfrentadas. Yo, el modelo que sigo es el de Van Dijk, que él lo que hace es análisis de discurso ideológico dentro del análisis crítico del discurso. El concepto central para Van Dijk es la ideología, ¿no? Por eso siempre va a estudiar temas que sean polémicos o que exista una relación de dominación. Es la ideología. ¿Y por qué? Porque para Van Dijk la ideología es tanto una práctica discursiva como tiene naturaleza cognitiva. Y es aquí lo que enlaza con la teoría del framing, que probablemente hayáis visto ya en alguna de vuestras clases, que está ahora también muy de moda, el framing y el enmarcado. Pues Van Dijk introduce esto. Para Van Dijk no es posible un análisis discursivo sin tener en cuenta la naturaleza cognitiva del discurso y la naturaleza cognitiva de la ideología, porque no olvidemos que para él ideología es práctica discursiva y naturaleza cognitiva. Dentro de la práctica discursiva también ha generado mucho debate si el discurso es constitutivo o constituyente de la realidad. Bien, pues los teóricos de análisis crítico del discurso van a decir que las dos. Que el discurso constituye y es constituyente de la realidad. Es constitutivo y constituyente de la realidad, perdón. Y también van a resaltar el carácter subjetivo del conocimiento. También la práctica discursiva enlaza directamente con las posiciones de poder que ocupan los emisores, como hemos visto. Y esto va a enlazar a su vez con los intereses de la autoridad enunciadora, porque claro, las clases que están supraordinadas, que son las que más capacidad van a tener para producir ese discurso, van a intentar siempre que el discurso hegemónico vaya a favor de sus intereses y no de los de las clases subordinadas si es que estuviesen enfrentados, que normalmente lo están. Y la naturaleza cognitiva, pues como os he dicho, con la teoría del framing y del enmarcado está muy relacionada. Bien, después de esta relación de conceptos, os pongo aquí los autores que podéis consultar ya dentro del análisis crítico del discurso, dentro de la perspectiva esta, los que podéis encontrar. Discurso como práctica social fundamental de las ideologías, no solo lo dice Van Dijk, lo dice Narciso Pizarro, Wodak, Lin. Naturaleza ideológica del conocimiento, pues pongo aquí los primeros antipositivistas, ya hablaban de que el conocimiento no es objetivo, de que toda teoría está mediada por concepciones ideológicas. En el momento que el investigador tiene que tomar una decisión metodológica, está mediado por teoría y por ende está mediado por ideología, es la corriente antipositivista. Y la teoría del framing, que el enmarcado favorece una determinada visión del mundo, pues Goffman y Lakoff, que seguramente lo conozcáis. Y por último, análisis metafórico. Yo en mis análisis siempre empleo análisis metafórico porque me parece que una aproximación a la teoría de marcos y de framing sin análisis metafórico me parece muy difícil porque buscar marcos al final no vale solo con el tema, porque hay veces que la gente confunde tema con marco. Sin embargo, las metáforas lo que nos dan al final es una base cognitiva que, más allá de lo que es estructurar la belleza interna de un texto, está activando directamente marcos en nuestro cerebro, metáforas que ahora lo veremos. Bueno, por otra parte, el análisis de discurso, como hemos visto, tiene en cuenta posturas subordinadas y supraordinadas. ¿Quiénes tienen más voz y menos voz en un discurso? Os pongo también lengua legítima y poder de censura, porque en determinados contextos conocer lo que se denomina lengua legítima, o sea, la lengua que es prescriptiva para poder hablar de ese fenómeno, lo que comporta es un poder de censura. Por ejemplo, en el caso que yo estudio, que es las políticas económicas que se llevan a cabo en la Unión Europea como consecuencia de la crisis, no todos estamos legitimados para hablar de las soluciones y las respuestas que se pueden dar a la crisis, porque existe una base de expertos en el seno de las instituciones europeas que son los que dominan la lengua legítima, son los expertos en economía. No todos estamos capacitados para hablar de economía y solo aquellos que dominan la lengua legítima
van a ser los que hablen de la crisis, los que digan cuáles son las soluciones y los que hagan el diagnóstico. Con eso me refiero al poder de censura y lengua legítima. Espacios connotados. Pues igualmente, cuando tenemos en cuenta el contexto, tenemos que tener en cuenta que todos los espacios discursivos son connotados. Hay espacios no connotados, que sería la parte que no varía del objeto. Para poner un ejemplo muy sencillo, un bolígrafo, todos sabemos lo que es un bolígrafo. El boli sería la parte invariante, no cambia nunca, pero el boli de Mónica ya está connotado, porque no es cualquier boli. Pues cuando hablamos de discurso es lo mismo, hay partes invariantes del discurso, pero hay otras partes que están connotadas socialmente. No es lo mismo hablar de paz en España que hablar de paz en Colombia. Y más aún, esto es aún más difícil cuando se habla de cosas abstractas, como el amor, por ejemplo, que es tan abstracto que no tenemos una definición de lo que no varía del amor, porque en cada sociedad puede ser una cosa o en cada época. Esto lo tenemos que tener en cuenta. También os señalo campos en disputa en contra de los aparatos ideológicos del Estado, de Althusser, por ejemplo, porque el análisis crítico del discurso está más en la corriente de campos en disputa. Es decir, puede haber una postura hegemónica, pero siempre la hegemonía discursiva es un campo en disputa, es decir, se puede arrebatar. Lo que hoy es el discurso hegemónico en torno a la crisis económica, mañana podría no serlo. Se resalta que es una lucha costosa, no es fácil arrebatar la batalla discursiva a quien la va ganando, pero se puede. Y se puede y se dice que hay lugar para la subversión, que quiere decir que otras versiones por debajo son posibles. Respecto a la teoría de los aparatos ideológicos del Estado, que dice que se impone un discurso y es imposible romper eso. Pues los campos en disputa, que es la teoría de Bourdieu, dice que es posible arrebatar y ganar la batalla discursiva aunque sea costoso. Bien, esto para plantearos un panorama muy general de lo que es el análisis crítico del discurso y que veáis un poco por dónde va. Evidentemente hay un largo debate teórico y nos pondríamos a extender mucho para hablar de la lengua legítima, campos en disputa, pero yo quiero que tengáis una visión general para que cuando vayáis a plantear vuestros proyectos de investigación veáis si este enfoque se puede adaptar o no a vuestros objetivos. Y porque además, como os digo, es la perspectiva que yo trabajo y puede aportaros una visión un poco más amplia. Tipos de análisis dentro del análisis crítico del discurso, como hemos visto, es multidisciplinar. Entonces hay desde la psicología cognitiva, la narratología, la sociolingüística, todo esto, dependiendo de las unidades. Pues unidades temáticas, como hemos visto, también se incorpora análisis temático. Pero aquí no se hace para contar temas y ya está, sino para ir más allá, para ver si esos temas responden a metáforas que enlazan con determinados marcos. También se hace análisis de argumentos, por ejemplo, es muy frecuente en política el argumento de la razón de Estado para justificar determinadas decisiones que son controvertidas, pues se pueden ir analizando determinados argumentos que utilizan los políticos o las falacias que más se repiten. Relatos insignificantes, pues desde el storytelling a la narratología clásica. Performatividad, actos performativos, cuando un economista está hablando y se está cambiando la realidad, como hemos visto. También, y por último, pues el contexto político e institucional es fundamental para lo que hablamos de las posiciones de poder, y aquí es donde entraría la ciencia política en todo esto realmente, porque aquí al final lo que estamos haciendo es un análisis lingüístico, pero tenemos que ser capaces desde la ciencia política de saber traer toda esa información y relacionarla con nuestro contexto político e institucional para alcanzar los objetivos que nos hayamos planteado. Bien, os pongo aquí un ejemplo de lo que sería un mapa de posiciones discursivas, que es una de las herramientas más utilizadas en el análisis crítico de discurso. Como hemos visto, hacen mucho hincapié en las posturas. Bueno, este ejemplo que os pongo es de una investigación de un pueblo pequeño de España, donde uno de los candidatos pues quería saber
porque no había ganado las últimas elecciones y si iba a ganar las siguientes o qué iba a pasar, ¿no? Entonces lo que se hacen son entrevistas en profundidad a los que consideramos que son los representantes o los portavoces en el pueblo más relevantes, ¿no? Que están pues en los principales partidos políticos. Luego cogemos a la presidenta de una de las asociaciones de allí del pueblo más relevantes y al entrenador de fútbol, porque tras investigar y hacer entrevistas nos damos cuenta de que el entrenador de fútbol es una persona en el pueblo que tiene mucho liderazgo, porque al final era un pueblo pequeño de España donde pues desafortunadamente los hombres seguían teniendo más voz que las mujeres. Entonces el entrenador de fútbol estaba entrenando desde los niños pequeñitos hasta gente más mayor, pero todos chicos, que son los que al final en su casa podían de alguna forma más imponer lo que iba a votar su mujer, su hermana, su madre, porque, como digo, era un pueblo pequeño donde pues la voz del hombre estaba un poco por encima de la de la mujer, por así decirlo. Entonces, lo que se hace son dos ejes, uno donde ponemos posturas supraordinadas y posturas subordinadas. En función, la jerarquización que se elige es en función del nivel de estudio, pero recordemos que todos estos argumentos vienen de personas que ya hemos considerado que son representantes de la voz de ese pueblo, de los diferentes grupos, de los diferentes partidos políticos, de la asociación, del entrenador de fútbol. O sea, lo que se busca con este mapa es hacer un panorama general de las posiciones discursivas que estaban en circulación en ese momento en el municipio. Entonces, posturas supraordinadas, pues los que están por encima de un determinado nivel de estudios, o sea, que tienen ya una educación superior, y posturas subordinadas los que todavía no tenían una educación superior, tenían estudios básicos. Y en el otro eje tenemos posturas reactivas y posturas progresivas, es decir, posturas más progresivas a favor del cambio y tal, o posturas reactivas de volver al pasado, más conservadoras. Entonces aquí lo que nos damos cuenta es que tanto candidatos de izquierda que potencialmente deberían estar más en posturas progresivas y se juntan con los de derecha en este cuadrado. Bueno, en realidad, tanto las posturas supraordinadas como subordinadas, los que tenían más nivel de estudios como los que menos, todos se encuentran en posturas reactivas. Entonces, donde vemos una oportunidad, ¿dónde es? Aquí, sobre todo para los partidos de izquierda, porque tienen un espacio muy grande a ocupar. Todos los discursos se estaban moviendo en este ámbito, tanto del gobierno, de la oposición, como izquierda y derecha. Entonces, claro, al final nos damos cuenta que lo que la gente echaba de menos eran más posturas aquí, que era donde no había nadie. Aquí había un espacio político a ocupar. ¿Ves? Pues esto es un ejemplo de análisis crítico del discurso, donde a través de un ejemplo, o sea, de un cuadro, se puede transmitir muchísima información. Por supuesto, este cuadro se desarrolla después de realizar entrevistas en profundidad, de ver un poco el contexto del pueblo, hacer una cronología de las elecciones de los últimos años, portadas de prensa, además, pero y además nos permite situar también mensajes, porque por ejemplo, claro, vemos los mensajes, pues por ejemplo dicen situación difícil, aislamiento de los votantes del PP, errores del PSOE. Estamos clasificando mensajes, pero casi todos se movían en el ámbito de posturas reactivas y aquí nos encontrábamos con un espacio. Este es un ejemplo que espero que pueda servir. Luego, en cuanto a la función cognitiva, que hemos dicho que el análisis crítico del discurso enlazaba con la teoría del framing y el análisis metafórico. En el caso que yo estudio, como os he dicho, son las políticas que se llevan a cabo durante el discurso en torno a las políticas que se llevan a cabo durante la crisis, vemos que hay un marco muy claro, que es la austeridad. ¿Por qué la austeridad es tan potente? Porque además se ha demostrado que las políticas de austeridad han fallado reiteradas veces y se habla siempre de que el neoliberalismo ha fracasado económicamente. Bueno, ha fracasado para algunos, porque a otros les ha ido muy bien con el neoliberalismo, pero en términos generales se habla de que hay un fracaso económico de las políticas neoliberales. Sin embargo, en el plano ideológico han triunfado, porque al final abarcan todas las esferas de la vida, ¿no?
Entonces, investigando nos damos cuenta de que el marco de la austeridad es súper potente porque al final se debe a esta idea que aparece en un libro que se llama Austeridad de Mark Blick, que es que la asunción de una deuda mayor no resuelve deudas anteriores. Esto es muy básico, esto lo entiende hasta un niño de 5 años. Entonces, ese marco cognitivo es tan fuerte que es muy difícil romperlo y luego, como veremos, esto además se ha reforzado desde las instituciones con metáforas muy potentes. Entonces, al final, lo que es el marco que se plantea es austeridad como virtud frente al dañino derroche, ¿no? Porque ya nosotros en nuestro imaginario colectivo asumimos que una persona austera, pues bueno, ahorrador, es algo bueno, pero sin embargo el derroche, pues vemos una persona poco virtuosa, ¿no? Que derrocha. Entonces, este marco cognitivo, el marco de la austeridad, queda en un primer momento claro, con un análisis de contenido, de temas en portadas y demás, pero hay que ir más allá. Entonces esto es lo que nos proporciona el análisis crítico del discurso, ir más allá porque podemos interpretar, el investigador puede decir, esto está produciendo condiciones de desigualdad, el neoliberalismo ha impuesto un discurso pero que está creando desigualdad, ¿no? Y el análisis metafórico además busca identificar esas propuestas ocultas que hay en la metáfora. Entonces ahora a continuación os voy a poner el cuadro del análisis metafórico que realicé de los boletines del Banco Central Europeo, que parece a priori que un organismo como el Banco Central Europeo, de carácter técnico, encima los boletines, que es algo como muy, pues sí, de carácter técnico, muy formal, donde se hace un balance de la evolución de las economías europeas, no va a tener necesidad de usar metáforas, que en un principio es un recurso que favorece la belleza interna del texto. Pues no, nos encontramos que hay muchas metáforas. Pero en general en la economía, y también ocurre en la política, hay tres grupos de metáforas que son los dominantes, que son las metáforas relacionadas con la naturaleza, las metáforas relacionadas con la medicina y las metáforas de contenido bélico o relacionadas con la guerra. Las metáforas de la naturaleza las encontramos en palabras como clima, crecimiento, sembrar, semilla, turbulencia, volátil, pero en este caso están referidas a los mercados o a la economía. Cuando dicen las turbulencias que sufrieron los mercados, hay que sembrar una semilla para el crédito. ¿Qué nos están diciendo estas metáforas? También aparece muchísimo tormenta de recortes. Sí, pues la naturaleza al final es algo que no podemos dominar al 100%. La naturaleza es caprichosa. Entonces lo que se nos traslada en el imaginario colectivo al final es que los mercados y la economía son entes que el ser humano no puede controlar, cuando esto es falso, porque la economía es una ciencia social que en principio tiene que estar al servicio del ser humano. Pero no. Con estas metáforas lo que se está favoreciendo efectivamente es todo lo contrario, que se traslade que somos nosotros los que estamos sujetos a la voluntad de los mercados, de la economía, que no sabemos cómo va a reaccionar, porque una economía que tiene turbulencias a priori no se puede controlar. Si hay una tormenta de recortes, si tú no puedes controlar una tormenta, tampoco vas a poder controlar eso. Entonces, estas metáforas de la naturaleza efectivamente son muy fuertes precisamente para eso, para generar significados en torno a la potencia que tienen en el mundo de la economía estos entes. Por otro lado, las metáforas de la medicina. Las metáforas de la medicina lo que nos trasladan palabras como alivio fiscal, caída de la prima de riesgo, la presión que sufren los mercados, la recuperación económica, las tensiones financieras, los expertos, la evolución, sufrir. Al final, ¿qué es? ¿Quién sufre? Los que sufren son los mercados. Cuando llevas, porque claro, yo aquí solo os pongo la palabra que hace referencia a la metáfora, pero cuando ves frases completas, al final te das cuenta que la crisis parece que la están sufriendo los mercados, unos entes que no sabemos quiénes son, pero los mercados son los que sufren las tensiones financieras. Entonces aquí llegamos al otro nivel, que es
una deshumanización, como que se quita prioridad al sufrimiento humano para trasladarlo a los mercados. Quien sufre no son los seres humanos, no es la sociedad que atraviesa la crisis, los que sufren son los mercados. Entonces se está invisibilizando el sufrimiento humano en favor de otros entes que encima son abstractos, ¿no? Entonces aquí tenemos, y también por otra parte, la metáfora de los expertos. Si tú sufres una enfermedad, te tiene que tratar un experto. Si tú sufres una crisis económica, te tienen que tratar los expertos del sistema. Entonces quedamos excluidos de este marco todos aquellos que no seamos expertos, lo cual nos remonta otra vez a la lengua legítima. Si no somos conocedores de la lengua legítima, si no somos expertos del sistema, no estamos capacitados para resolver esta crisis. Además, cuando se producen los análisis metafóricos de los boletines, nos damos cuenta de que los expertos no solo son la gente que está en una clase supraordinada y que conoce el lenguaje de la economía, no, es que además son solo reputados economistas y se empieza a presentar a los políticos más como parte del problema que como parte de solución. En numerosas ocasiones se repite que la culpa de la crisis financiera es por los políticos, no por los economistas. Entonces ya quedamos apartados de la solución, no solo los ciudadanos, sino también nuestros representantes políticos quedan apartados porque son parte del problema y no de la solución. A esto, aunque parezca mentiras, a lo que están evocando este tipo de metáforas. Y por último, las metáforas de la guerra, colisión, amenaza, liberar, riesgo, tal. Todo este enmarcado bélico lo que hace en el imaginario colectivo es trasladar la idea de urgencia y también de miedo, porque al final, si nos damos cuenta, estamos ante unos mercados que son impredecibles, porque son como la naturaleza, caprichosos, que sufren y que además estamos en una situación de riesgo donde no sabemos cómo actuar, pero hay que actuar urgentemente. Entonces, todas las metáforas de la guerra al final lo que hacen es trasladar al imaginario colectivo una idea de miedo, que hace al final que seamos menos críticos con las medidas que se están tomando, porque las vemos como urgentes, las concebimos como necesarias y como un desafío al que hay que hacer frente ya, porque los mercados están sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, con esto quería reflejar, pues bueno, algunas de las conclusiones a las que vamos llegando tras este tipo de análisis y recomendaros que siempre que queráis hacer análisis de framing intentéis buscar metáforas de este tipo. Hay muchas más, pero normalmente suelen coincidir las de la economía con las de la política. Sí que las de la naturaleza menos, las de la naturaleza son más específicamente de la economía, pero de la medicina y de las metáforas de la guerra sí son exclusivas o sea, también las comparten con la política. Bueno, y me gustaría también recomendaros el programa LASTI, que es un programa de análisis cualitativo muy completo y permite analizar vídeos, imágenes, textos, además crea mapas y gráficos de relaciones, de contrariedad, de listas de palabras excluidas y es sencillo de manejar, además su descarga gratuita. Y por último, la bibliografía básica que podéis consultar. Yo he seguido los manuales de Íñigo de Rueda y Fernando Conde, pero podéis ampliar más. De todas formas, si necesitáis algo más, tenéis mi correo electrónico. Muchas gracias.